Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a estar leyéndoles 5 historias de terror japonesas. Estas historias las he seleccionado entre un grupo de historias más populares en Japón, así que sin más, comenzamos. Historia número 1. El último cliente. Una noche oscura que un taxista vuelve por una solitaria carretera en la montaña tras haber llevado a un pasajero a su destino, pero mientras conduce encuentra un nuevo cliente en el arcén de la carretera. Después de montarlo en el taxi, el cliente le da una dirección desconocida para el taxista, pero el pasajero le comenta que él será quien le guía hacia el destino. Tras conducir un buen rato cruzando pequeñas aldeas y campos, el taxista comienza a inquietarse. Siguiendo con la conducción y viendo que está en medio de ninguna parte, el taxista se gira hacia atrás y le pregunta a su cliente dónde se encuentran. Al volver la cara para hablarle, ve sorprendido que el cliente ya no está ahí, pero al volver su mirada hacia la carretera se da cuenta de que está al borde de un precipicio, donde esta vez la gravedad será quien marque el destino. Historia número 2. Las torres embrujadas de Tokio. El edificio Sunshine en Tokio, una construcción de 240 metros de alto, al igual que otros muchos edificios del Parque Central de Higashiyama, fue construido sobre el terreno en que alguna vez estuvo una prisión en la que 7 criminales de guerra, incluido el infame Hideki Toyo, fueron ejecutados en 1984. La prisión misma fue movida a Saitama en 1971 y se volvió el lugar de una multitud de eventos perturbadores por muchos años. Los edificios en Tokio son misteriosos y han sido sede de eventos que van desde 150 personas que se suicidaron saltando de los tejados en un periodo de 15 años desde 1972 hasta avistamiento de ovnis en el edificio Sunshine. Sobre los suicidas, es curioso notar que ninguno era residente del complejo de departamentos. Todos venían de diversas partes de Tokio. En las famosas torres de Shinjuku se habla de la presencia espectral de un niño de color azulado que vaga por los edificios durante las noches. Si se le ve, desaparece en el acto. Otro edificio embrujado es la mansión Akasaka, donde se rumora que el edificio número 1 sufre de toda clase de actividad paranormal, como niebla que entra por las ventanas y el sistema de aire acondicionado, apariciones fantasmales al pie de la cama, descensos dramáticos de la temperatura, luces apagándose y encendiéndose, sin razón aparente, aparatos que se encienden súbitamente, contacto que va desde caricias al estar acostado a ser arrojado de la cama, inclusive a ser incapaz de moverse gracias a una fuerza desconocida. Una mujer fue arrastrada desde la cama a la puerta de su habitación, y al despertar al día siguiente se encontró con que tenía múltiples heridas en sus piernas, que parecían haber sido hechas por un animal salvaje. Historia número 3. El misterio de la línea Chuo. La línea Chuo, que va desde Shinjuku a Kanda, en especial el trayecto entre las estaciones Takao y Tokio Central, ha sido la sede del mayor número de fatalidades en el área de Kanto. Las autoridades a cargo de Chuo se niegan a dar una cifra total de muertos o una posible explicación. La lógica sugiere que todas las muertes no pueden ser suicidios. ¿Acaso son solo accidentes causados por las grandes cantidades de personas que se aglomeran en las plataformas en hora pico y se empujan unos a los otros? ¿O es que hay un psicópata viajando por la línea asesinando oficinistas a su antojo? ¿O es que hay algo más oscuro en juego? Historia número 4. Venganza desde el más allá. Universidades de Tokio. Japón es una sociedad obsesionada con el desarrollo académico de sus jóvenes. Muchas familias gastan bastante dinero en escuelas que preparan a sus hijos para los rigurosos exámenes de acceso a las universidades como la Todai, Keijo y Waseda. Si pasan, los jóvenes básicamente están con un pie del otro lado para una carrera exitosa, pero si fallan, sus familias nunca los perdonarán. Pueden volverse parias e incluso suicidarse. En los años 80, un joven tuvo un severo caso de ansiedad por el examen y falló. Incapaz de lidiar con la vergüenza, se suicidó ahorcándose, algo que pasa de vez en cuando en el sistema escolar japonés. Sin embargo, la víctima dejó una nota de suicidio, amenazando con vengarse desde el mundo espiritual. El año siguiente, los resultados del examen mostraron una inusual tasa de reprobación. Los candidatos en una sala particular se quejaron de que perdían concentración gracias a brisas gélidas, alucinaciones perturbadoras y la sensación de ser visto por una presencia invisible. Esa sala en cuestión fue donde el joven se sentó el año anterior y hasta la fecha, la Universidad de Tokio no la usa para presentar exámenes de ingreso. La Universidad de Waseda fue donde tuvo lugar un trágico lío amoroso entre un profesor y un estudiante en los 80. Cuando el académico se negó a dejar a su familia, la chica cometió suicidio en el campus, saltando en la ventana de la oficina del mismo profesor. El evento, un 17 de mayo, desató una extraña cadena de eventos en el distrito comercial cercano. Cada año, en esa fecha,
Una comida para dos es entregada en la oficina del 10º piso de cierto edificio en el campus y dejada fuera de la puerta cerrada. La orden es hecha por una mujer sin identificar. Cada año, un restaurante diferente recibe la orden, pero las instrucciones son las mismas. Cuando el staff de reparto regresa, encuentran las comidas devoradas, la cuenta sin pagar y el corredor cerrado y vacío. Así que el misterio continúa cada 17 de mayo, cuando los restaurantes cercanos esperan la llamada. Historia número 5. Turismo embrujado. El Hotel de Nuevo Japón y la Casa Japón. El 8 de febrero de 1982, Tokio sufrió el incendio urbano más terrible desde la guerra en el Hotel Nuevo Japón en Akasaka Mitsuke. El fuego fue iniciado por la negligencia del dueño, que no instaló equipos de seguridad básicos para ahorrarse dinero. El incendio tuvo como resultado 32 personas quemadas, más allá de reconocimiento, 28 heridos y el encarcelamiento del dueño. Desde ese día hasta julio de 1995, el edificio permaneció con un triste recuerdo de lo ocurrido y era increíblemente difícil contratar personal de seguridad para el sitio, puesto que había reportes de gritos desde el interior del edificio, así como figuras sombrías en su interior. Hubo incluso rumores de que el Yakuza lo usaba como un cuartel. La Casa del Japón en Asabu es el bar más embrujado de Tokio. Es propiedad del artista Akira Kado y uno de sus compañeros dijo en 1995 para una entrevista que el edificio estaba embrujado por fantasmas chinos, puesto que esas apariciones tienen piernas y las japonesas no. Esta curiosa declaración pudo ser explicada por las historias del edificio. Se construyó en 1928 y fue ocupado por el embajador chino en Japón. El lugar fue exorcizado a mediados de los 90. También en el área de Asabu, una cierta mansión fue la residencia para un poltergeist, en particular en los años 90. La ropa era desgarrada, aparecían manchas rojas y montones de pelo negro en el suelo, y había profundas marcas de garra en los muros y en los muebles. Una monja budista realizó un exorcismo e identificó la fuente del problema como una muensaka, una pirámide de lápidas que contiene las cenizas de gente sin familia, ubicada en el cementerio de un templo muy cercano. Esta masa de tumbas contenía un espíritu animal que se adhería a cualquier ser vivo cercano. Historia número 1. Okiku, la muñeca poseída. Es uno de los cuentos japoneses de terror más conocidos que existen. La leyenda cuenta que Okiku es una muñeca donde habitaba el alma de una niña fallecida. Data de 1932 en Japón. Se trata de una muñeca que le obsequió su hermano, el Kishi, de 17 años, con el objetivo de hacerla muy feliz, pues la niña tenía un padecimiento incurable. En un viaje que hizo el joven, en una ciudad cercana, eligió entre muchos juguetes a una muñeca de 40 centímetros, de porcelana, cabello negro por los hombros y su tradicional kimono japonés. También se dice que tenía unos ojos muy especiales. Desde el principio, la niña amó a la muñeca y le puso por nombre Okiku. La pequeña y Okiku permanecieron juntas por 5 meses, que fue el tiempo que tardó la niña en fallecer. La desconsolada familia hizo un altar familiar con las cenizas de la pequeña y en él colocaron a la muñeca que tanto amó. En poco tiempo, la familia pudo notar que el cabello de la muñeca crecía y en cuestión de 2 semanas le llegaba hasta las rodillas. Lo cortaron y volvía a crecer. La familia tuvo el convencimiento de que el espíritu de su pequeña habitaba en la muñeca. En la Segunda Guerra Mundial, la familia migró, dejando la muñeca en el templo Manenji, al cuidado de los monjes, que en un principio se mostraron bastante escépticos, pero con el tiempo adoptaron el ritual de cortarle el cabello. Hoy en día continúa allí y su cabello sigue creciendo, y es visitada por miles de turistas curiosos cada año. Historia número 2. Tomimo's Hell, o el poema de la muerte. El poema Tomimo's Hell se trata sobre alguien que muere y va al infierno. Según la leyenda, el poema no puede ser leído en voz alta, pues quien lo haga morirá y su espíritu quedará atrapado en el infierno por siempre. Quizá no pase el mismo día, pero la fatalidad perseguirá al lector hasta acabar con su vida. Es un poema incluido en una colección que formó parte de un libro de la escritora Yomota Inuhiko, llamado The Heart is Like a Rolling Stone, que participó en una gran exposición en 1919. No se sabe realmente cómo surgió la leyenda, pero el mismo poema tiene la advertencia de que no debe ser leído en voz alta, o podrían suceder acontecimientos muy trágicos. Al tener gran popularidad, muchas personas se grabaron leyendo el poema en voz alta. Cuenta la leyenda que muchas de esas personas desaparecieron. El poema puede ser fácilmente encontrado en internet. Historia número 3. Honeona, o la geisha asesina.
Las leyendas japonesas largas con frecuencia tienen cambios en algunos hechos o personajes de su relato, dando lugar a diferentes versiones. Ogeonna es un ejemplo de eso. La leyenda japonesa Ogeonna forma parte del mundo del llamado yokai en esa cultura. Se trata de un fantasma que puede aparecer con la forma de una bellísima mujer o como un esqueleto humano. La primera versión data de 1779 y narra la historia de una delgada y bella mujer que buscaba hombres para acostarse con ellos y siempre sostenía en sus manos una lámpara con forma de flor de peonia. La historia original tuvo modificaciones con el tiempo y de ella surgieron varias versiones. Estas leyendas japonesas largas se dividen en diversos cuentos que giran alrededor de la misma historia y forman grupos de leyendas japonesas cortas, cada una añadiendo diversos hechos o elementos claves. Una de ellas es la historia de una geisha llamada Tsuyu, que siendo muy joven fue vendida por su esposo en un burdel con el fin de pagar sus deudas. Ella y una amiga deciden escapar de ese lugar, pero en la fuga resulta asesinada y tirada al río. La leyenda dice que Tsuyu se convirtió en un yokai al absorber a los espíritus de todas las mujeres muertas en esa forma. Es así que se dedicó a seducir a los hombres adoptando la forma de una hermosa mujer que cuando estaba en la cama se transformaba en un esqueleto y los mataba. Según otra versión, un samurái viudo de nombre Ogiwara Shinoyo conoce a una mujer de la que se enamora perdidamente. El romance comienza mientras se despierta la curiosidad de los vecinos al ver a este hombre de costumbres solitarias siendo visitado constantemente por esta hermosa mujer. Un amigo cercano decide averiguar qué sucede y lo vigila de cerca por un tiempo. Finalmente, una noche, mientras ellos duermen, el vecino logra verlos, dándose cuenta de algo aterrador, de que el cuerpo que estaba al lado de su amigo era un esqueleto con un cuerpo semidescompuesto. Con mucho miedo y precaución, decide pedir ayuda a un sacerdote budista, quien le da instrucciones y un signo sagrado para que la coloque en la puerta de su amigo, y así impedir que el espíritu vuelva a su casa. El espíritu, al verse impedido de entrar a la casa del samurái, decide inventarlo a la suya. No se volvió a ver a Shinoyo. Finalmente fue encontrado muerto abrazado a la mujer en la tumba donde ella había sido enterrada. Estas leyendas japonesas sobre terror son algunas de las versiones que giran en torno al mismo tema. Historia número 4. La habitación roja. La habitación roja forma parte de las historias japonesas contemporáneas y leyendas paranormales. Esta leyenda urbana cuenta que en Japón, cerca de Tokio, existe un conocido bosque, el bosque de los suicidios. La historia comienza cuando un taxista de la ciudad recoge a una persona, una pasajera cuya cara no deja ver, y entre susurros le pide que la lleve en una dirección. A pesar de que el lugar quedaba bastante retirado de Tokio, el taxista accede a llevarla. Sin embargo, durante el trayecto notó que se acercaban a un sitio que llaman el bosque de los suicidios. Al llegar, la mujer bajó del coche y entró en el bosque, pero el hombre, preocupado, decidió seguirla sin que ella lo notara. La joven llegó a un lugar donde había una pequeña casa y entró. El taxista decidió indagar y mirar por el cerrojo de la puerta. Al mirar, se topó con un color rojo muy fuerte, casi insoportable a la vista, lo cual lo asustó mucho y lo dejó perplejo. Subió a su carro y paró en un restaurante del camino para cenar antes de continuar el viaje. Durante la comida y conversando con el dueño del restaurante, le contó la historia que acababa de vivir. El dueño del local le dijo que conocía esa historia y le preguntó si la había mirado a los ojos, a lo que el taxista le respondió que no, pues la mujer tenía el rostro tapado. El misterio quedó resuelto cuando aquel hombre le reveló que la joven era un fantasma que tenía los ojos completamente rojos, con la sangre helada. Aquel hombre se dio cuenta de que lo que había visto al mirar por el cerrojo eran los ojos de ella, que lo miraban desde el otro lado de la habitación. Historia número 5. Hashi Sakusama. La mujer rapta niños. Esta historia forma parte de las leyendas urbanas de terror más recientes de Japón, ya que el relato comenzó más o menos en el 2008. Estas leyendas de Japón de terror son características de esta ciudad. En esta historia, la traducción del nombre significa la respetable dama de 8 pies de altura. Se trata de una dama vestida de blanco que emite un extraño sonido y tiene un hermoso rostro, aunque según algunas versiones puede que no tenga rostro. Su objetivo es encontrar a un niño para raptarlo. Si el pequeño logra escapar de ella, jamás podrá volver al sitio donde ella intentó secuestrarlo, pues el fantasma lo perseguirá para siempre, hasta lograr llevárselo. Según la leyenda, el fantasma fue encerrado en un cuarto de estatuas Jizo, un guardián de la maternidad.
de las almas de los infantes que murieron siendo muy jóvenes o no llegaron a nacer y de los viajeros. También era protector de ese terrible espectro que mantenía encerrado en las pequeñas estatuillas. Un día, al romperse una de ellas, este demonio escapó para volver a secuestrar niños. Este es un ejemplo de las leyendas de terror japonesas de la historia reciente de este país. Historia número 1. El túnel de Kiyotaki, o el túnel de la muerte. Estas leyendas urbanas completas se basan en hechos históricos, muchas veces de otros siglos, que permanecen en el tiempo. Según la tradición japonesa, el número 4 es de muy mala suerte. El túnel de Kiyotaki se construyó en 1927. Mientras lo hicieron, muchas personas murieron debido a que se usó mano de obra esclava, abatidos por el cansancio, mal alimentados y con terribles condiciones laborales. Se cree que sus almas quedaron atrapadas en esas montañas. El túnel mide 444 metros de largo cuando se realiza la medición por la noche. Sin embargo, de día su longitud es otra. La leyenda dice que en horas nocturnas numerosos accidentes son causados por fantasmas y apariciones extrañas que ocurren en el lugar. En ocasiones, las apariciones se ven en el interior del coche, para asustar a sus ocupantes y ocasionar mortales accidentes. A pesar de conocerse ampliamente la leyenda, el túnel es muy transitado, ya que solo existe esta vía para pasar al otro lado de la gran montaña. Esta es una de las leyendas japonesas que puede ser experimentada por cualquiera que desee vivir la experiencia. Sobre estos mitos japoneses de terror, al igual que las leyendas de terror chinas, se recomienda gran precaución, porque pueden llegar a ser una aventura muy peligrosa. Historia número 2. Hanako-san, o el espíritu maligno de un adolescente. Los espíritus malignos atrapados en el cuerpo de jóvenes adolescentes son leyendas habituales en muchas culturas del mundo. En Japón se llama Hanako-san a esta leyenda antigua. La historia dio origen a una película llamada Hanako-san of the Toilet. La versión en español es Verónica y en inglés Bloody Mary. Esta chica aparece en los baños colegiales. Existen varias versiones de esta leyenda urbana japonesa. Según algunas, la chica huía de sus padres porque querían matarla. Otra versión afirma que se escondió ahí para refugiarse de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Otra, muy difundida, es que sus compañeros incendiaron el baño dejándola atrapada. El alma de la joven puede ser invocada en un baño escolar llamando a la puerta 3 veces en el tercer retrete, pronunciando las palabras Hanako-san y Masuka. ¿Estás ahí? La leyenda cuenta que una joven ensangrentada abre lentamente la puerta y arrastra a su víctima, que jamás volverá a ser vista por el hueco del inodoro. Historia número 3. Fushi Sakeona, la mujer de la cara desfigurada. Las leyendas cortas de Japón son tan aterradoras como las largas. Esta leyenda cuenta la historia de una mujer llamada Fushi Sakeona, muy amada por todos por su extraordinaria belleza. Entre todos sus pretendientes eligió un samurái como esposo, que partió a la guerra poco después de que se casaran. Con el pasar del tiempo, Fushi Sakeona se sintió muy sola y comenzó a tener aventuras con muchos hombres. Cuenta la leyenda que cuando el esposo regresó, la encontró con otro hombre, que asesinó en el acto. Luego, ciego por la ira, le destrozó el rostro a la mujer cortando su boca con la espada. Se dice que pasó varios años así, pero que después murió. Vaga por las calles con el rostro tapado con un cubrebocas, preguntando a las personas si creen que es hermosa. Ante una respuesta positiva, se quita la mascarilla para mostrar su verdadero aspecto fantasmal con la cara desfigurada. Historia número 4. Teke-Teke. Es una leyenda aterradora donde el nombre de Teke-Teke es una sugerencia del sonido que produce el fantasma al caminar. Cuentan que una mujer murió al caer en las vías del tren y su cuerpo quedó partido a la mitad. Desde entonces se arrastra por las estaciones. Es una de las leyendas japonesas cortas más divulgadas y terroríficas. Cuando asusta a sus víctimas, lo hace apareciendo con la mitad del cuerpo superior, impulsándose con los brazos. Se siente su aproximación por el particular sonido de su desplazamiento. Se dice que cuando alcanza a alguien le corta el cuerpo a la mitad, para que quede en el mismo estado en el que quedó ella. Es una de las historias de Japón más populares que existen y forma parte de las leyendas asiáticas de terror. Historia número 5. Ugume, la aparición más espeluznante. Ugume es una mujer que aparece con un bebé en los brazos y las piernas ensangrentadas. Los sitios donde se pueden ver son caminos solitarios o muy poco transitados. En esta leyenda japonesa de terror se dice
que Ubume es una mujer que murió mientras estaba dando a luz, y el dolor de dejar a su hijo y no poder cumplir su rol como madre la convirtieron en un espíritu que vagaba lleno de dolor. Según la leyenda, en el encuentro con sus víctimas, le habla y le solicita que sostengan a su bebé. Mientras se sostiene al niño, el peso se torna insoportable, como una gran roca que hace que el que lo carga sea incapaz de moverse. Al mirarlo, se podrá dar cuenta que es solo un trozo de madera. Cuando pasa un rato, este espíritu pedirá que su hijo le sea devuelto y desaparecerá. La historia cuenta que un samurái llamado Urabe Suetake quiso demostrarle a sus compañeros su valentía y una noche salió al encuentro de Ubume. Caminó por los lugares más solitarios hasta encontrarla. Cuando la mujer le entregó al bebé, el hombre corrió con él a pesar de las súplicas del yokai, pidiéndole que se lo regresara. Suetake, al reunirse con sus amigos para demostrar que había encontrado a Ubume, solo pudo mostrar un montón de hojas secas. Es una de las leyendas japonesas de terror más largas e interesantes, la leyenda de Gashadokuro. En la historia nipona, los Gashadokuro aparecen por primera vez a finales del primer milenio. De acuerdo con la leyenda, un samurái llamado Taira Masakado se habría rebelado contra el gobierno central. Su hija, Takiyasha Hime, era una famosa hechicera que decidió continuar con el objetivo de su padre, cuando este fue capturado y asesinado por sus enemigos. Conocedora de sus límites físicos, ya que no era rival para un samurái en combate, Takiyasha decidió usar su magia negra para levantar un esqueleto gigante que luego atacó a la ciudad de Kioto. No se conoce el desenlace de la batalla, pero sí que la magia de la mujer de alguna manera perduró, muy seguramente contra su voluntad, y comenzó a alimentarse del odio de los corazones de quienes no mueren dignamente. A partir de entonces, los Gashadokuro comenzaron a aterrar las regiones rurales de Japón. Los vivos tienen mucho que temer estas criaturas. Un Gashadokuro que se encuentre con un campesino seguramente intentará asesinarlo, con el agravante de que su gran tamaño y sus impresionantes poderes lo hacen básicamente invulnerable. La tradición de estas criaturas sería decapitar con un mordisco a sus víctimas, que no tendrían más que el castañeo de sus huesos para darse cuenta del peligro que corren. Eventualmente, estas criaturas terminan por perder sus poderes y convertirse en el polvo del que provienen. En la actualidad, son muy pocas las muertes por inanición y por la guerra, por lo que los Gashadokuro de existir estarían muy mermados respecto a épocas anteriores. Posiblemente no queden más que las sombras de las últimas de estas criaturas, condenadas a desaparecer para siempre de los anales de los hombres. Historia número 2. La niña del agujero. Ciertas casas en Japón ostentan agujeros y grietas que se extienden por todas las habitaciones. Furtivo, siniestro, los habita un espíritu maligno que suele adquirir la figura de una pequeña niña. Ella puede encontrarse entre los muebles, las puertas o los cajones, siempre en pos de algún desdichado con quien jugar. Si el infortunio te es favorable, te encontrará y de inmediato te pedirá que jueguen a las escondidas. Debes aceptarlo, porque las consecuencias de una negativa y reflexiva son dolorosamente inimaginables. Si aceptas, cuando sus ojos fríos e inexpresivos te anuncian su presencia por segunda vez, fijos entre los agujeros o grietas, serás arrastrado a la horrible oscuridad. De lo que se está seguro es que nadie ha vuelto para contarlo. Historia número 3. Hitobashira. Durante el Japón feudal, por allá del año 720, existió una tradición un poco perturbadora. Los señores feudales, para proteger sus estructuras, ya sea de dioses, espíritus o demonios, y darles una mayor estabilidad, enterraban durante la construcción a personas quienes se ofrecían voluntariamente para sacrificios a los kami o deidades locales. Se creía que con su muerte los espíritus se quedarían a proteger para toda la eternidad. Esto fue muy común en lugares como puentes, residencias o castillos. Quienes se sacrificaban mayormente eran guerreros que, demostrando su lealtad, realizaban el harakiri en un hoyo de la propiedad y eran sepultados en cemento y barro. Podía ser en un hoyo, pared o en un pilar, donde se deseara fortalecer el lugar. Este espíritu se convertía entonces en un espíritu protector del lugar, pero esto también era considerado un arma de doble filo, pues si el espíritu era enfurecido o no moría adecuadamente, realizaba un trabajo totalmente distinto. De esto nace la leyenda de Oshizu y narra lo siguiente. Oshizu era una campesina ciega que dio su vida para ser enterrado en el castillo de Maruoka en 1576 y de esta forma apaciguar a los kami que no dejaban terminarlo. Antes de morir explicó que lo hacía a cambio de que el daimyo tomara a su hijo a su servicio. Él aceptó la oferta, finalizando el ritual, y después de un tiempo nunca cumplió su parte del trato. Es por esta razón que las constantes inundaciones del foso son atribuidas a las lágrimas de Oshizu, quien llora por la desgracia de su hijo. Otra historia curiosa es la del castillo Matsue. Los constructores del edificio se encontraron con un problema, y es que el muro central de la torre se caía a cada rato y era imposible estabilizar el edificio sin él.
Estaban convencidos de que era por la ira de un kami, y la única solución viable parecía ser la de sacrificar a una persona y calmar al dios. Entonces se dispusieron a encontrar a la persona indicada, y la encontraron. Una doncella hermosa y bailarina. La tomaron y en contra de su voluntad la sellaron entre las paredes del muro central. De esta forma, el castillo pudo terminarse sin ningún inconveniente. Claro está, toda acción conlleva una reacción, y el castillo quedó encantado casi al instante. Se dice que por las noches puedes ver a la doncella bailarina en las inmediaciones del castillo. Historia número 4. Akamanto. La historia de Akamanto es en realidad una de las leyendas urbanas más comunes en Japón, una imagen muy arraigada a la cultura popular presente, ya en numerosos dibujos, mangas, libros y cómics, que ha llegado poco a poco al resto del mundo. Si nunca has oído hablar de Akamanto, te haremos una sencilla advertencia. Debes ir con cuidado con el papel higiénico que elijas al estar en los baños. Akamanto significa en japonés capa roja. Como leyenda urbana, cuesta mucho conocer sus orígenes y de hecho existen varias imágenes sobre el personaje en sí. Su primera aparición se sitúa en plena era Showa, el periodo ilustrado de Japón, sobre todo en 1935. Se dice que era un hombre de gran belleza, un joven que vagaba envuelto en una capa roja y solía esconderse en los armarios de las escuelas primarias en Osaka. Muchos lo describían como un vampiro, un ser que durante todo un tiempo llegó a sembrar el pánico entre los vecinos de Tokio. Pero poco a poco, y con el discurrir de los años, esta imagen se difuminó, hasta que la llegada de la década de los 80 volvió con más fuerza entre la población juvenil. Llegada esta época, la figura de Akamanto adquiere en algunas fuentes una forma de mujer, una chica que fue humillada en los baños de un colegio japonés y que tras fallecer busca su ansiada venganza. En otras ocasiones sigue siendo un joven atractivo. Lo que sí se sigue conservando es esa llamativa capa roja que lo envuelve de manera misteriosa. Pero ¿cuál es la razón por la que esta leyenda se ha hecho tan popular entre las comunidades escolares niponas? Pues el sangriento juego al que somete a los estudiantes, a todos esos alumnos que visiten los baños. Aunque es en este punto donde vuelve a existir confusión, a menudo se comenta que gusta frecuentar únicamente los baños femeninos. Al parecer, la idea básica de Akamanto es buscar venganza por una humillación que él o ella sufrió en el pasado a manos de otras jovencitas, pero como decimos, no queda claro. Lo que sí es seguro es que este ser cubierto con una capa roja buscará siempre a la persona que está en el último retrete de la fila. Justo cuando haya terminado sus necesidades y se disponga de coger el papel higiénico, se dará cuenta de que este ya no está. Entonces una voz le preguntará: ¿quieres papel rojo o azul? Y no, en este caso no hay respuesta buena. Ambas te supondrán experimentar una muerte terrible y dolorosa. Podrás vivir dos variantes del sufrimiento extremo. Si eliges el papel rojo, lo que hará Akamanto es desollar tu cuello y de ahí el color. Ahora bien, si eliges el papel azul, vivirás un lento estrangulamiento que hará que tu rostro adquiera la intensa tonalidad morada o azul. ¿Hay manera entonces de librarse de Akamanto? Bueno, algunas fuentes dicen que puedes salvar tu vida diciendo simplemente que no necesitas papel. Ahora bien, esta leyenda urbana nunca tiene un final feliz, ya que se comenta que Akamanto no perdona. Si te resistes a dar una respuesta, el tiempo se detendrá para ti y quedarás encerrado eternamente en el baño. Y si se te ocurre dar cualquier otra respuesta, desatará su furia, hasta el punto de que se te arrastre con él hasta el mismísimo infierno. Historia número 5. Residencia Himuro. Esta residencia, se dice, ha sido escenario de uno de los asesinatos más horrendos en la historia moderna japonesa, ya que supuestamente se produjo una terrible masacre que cobró la vida de toda una familia. Muchos acontecimientos paranormales se producen dentro y en los alrededores de la residencia, así como la aparición de personas que vivieron ahí. Según la leyenda urbana, la residencia, situada más allá de la ciudad de Tokio, es uno de los lugares con más fantasmas en todo Japón. La ubicación exacta de la mansión Himuro es totalmente desconocida, pero la leyenda dice que la mansión está en una zona rocosa, en un poco más allá de los límites de la ciudad de Tokio. La tradición local dice que desde hace generaciones, la familia Himuro había participado en rituales muy extraños, conocido como el ritual del estrangulamiento, con el fin de sellar el mal karma desde el interior de la tierra, cada medio siglo o algo así. La historia dice que el mal karma surge cada mes de diciembre, de un portal sobre la base de la mansión. Con el fin de evitar esto, una joven era elegida al nacer por el amo de la casa y aislada del mundo exterior, con el fin de impedir el desarrollo de cualquier vínculo con el mundo exterior, lo cual supuestamente ponía en peligro el efecto del ritual. En el día del ritual de estrangulamiento, la joven era atada con cuerdas en los tobillos, las muñecas y el cuello. Las cuerdas se unían a los yugos de bueyes o caballos,
para arrancarle las extremidades de su cuerpo, haciéndola a pedazos. Las cuerdas utilizadas para amarrarla se empapaban después en su sangre y las colgaban después en la entrada del portal. Durante este último ritual registrado se dice que la joven se había enamorado de un hombre que intentó salvarla del ritual. Este vínculo que ella había creado con el mundo exterior, se creyó, había contaminado su sangre y espíritu, arruinando el ritual por completo. Al enterarse del amor de la doncella, el amo de la casa tomó su espada y asesinó brutalmente a todos los miembros de su familia, hasta que finalmente, presa del pánico por lo que pronto podía suceder, murió bajo su propia espada. Esta es la base de la inquietante leyenda de la mansión Himuro. La leyenda local dice que las almas de la familia asesinada vagan por la mansión intentando repetir el ritual fallido con quien quiera que entre en el edificio abandonado. Se tienen informes de manchas de sangre con forma de manos que aparecen misteriosamente sobre las paredes, con salpicaduras tales que dan la impresión de haber sido hechas por el veloz filo de una espada atravesando la carne. Muchos han dicho también haber visto espíritus vestidos de blanco, lavando ropa y preparando el terreno para el ritual.